Dios te habla hoy, incluso si sientes que el cielo ha guardado silencio por demasiado tiempo. Incluso si tu corazón está cansado de esperar, incluso si has orado en la oscuridad, sin fuerzas y sin respuestas visibles. Nada de lo que has dicho en secreto ha sido ignorado. Ninguna lágrima ha caído en vano. Cada palabra que pronunciaste, cuando ya no sabías qué más decir, fue escuchada con atención eterna. Hay momentos en los que la espera duele más que la herida. Momentos en los que parece que Dios se ha alejado justo cuando más lo necesitas. Pero hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay algo que necesitas escuchar. Dios conoce el peso que llevas. Conoce esa petición que repites en silencio. Esa que no siempre te atreves a decir en voz alta. Esa que regresa a tu mente cada noche cuando todo calla. Tal vez has pensado rendirte. Tal vez has sentido que tu fe se está apagando lentamente. Pero escucha con atención. La demora no es abandono. El silencio no es rechazo. La espera no es castigo. Hay procesos que no se pueden acelerar sin romper lo que están formando. Hay milagros que se construyen en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Y tú estás justo en medio de ese proceso. Dios no llega tarde. Llega cuando todo está listo. Cuando tu corazón puede sostener lo que viene. Cuando tu espíritu ha sido preparado para recibir sin perderse. Hoy Dios te dice que ha oído tu oración. No una parte, no la más bonita. Toda. Incluso la que hiciste con dudas, con miedo, con lágrimas. ¿Y si este tiempo no fue para hacerte sufrir, sino para transformarte? ¿Y si la respuesta que esperas ya está en camino, más cerca de lo que imaginas? Permanece, respira, no te desanimes, esto aún no termina. Hay oraciones que nacen desde la fe y otras que nacen desde el dolor. Dios escucha ambas. No exige perfección en tus palabras, solo verdad en tu corazón. Cuando clamaste pidiendo ayuda, no estabas hablando al vacío, aunque no sentiste nada, aunque no pasó nada de inmediato. En el mundo espiritual, algo comenzó a moverse. A veces creemos que Dios responde solo cuando vemos cambios externos, pero muchas veces su primera respuesta ocurre dentro de nosotros, en la resistencia que no se quiebra, en la esperanza que, aún herida, sigue viva. Piensa en todo lo que has atravesado, las noches largas, las preguntas sin respuesta, los días en los que te levantaste solo por obligación. Nada de eso fue invisible para Dios. Cada espera tiene un propósito. Cada silencio tiene un mensaje. Aunque ahora no lo comprendas, hay algo siendo alineado a tu favor. Dios no te ha pedido que entiendas todo. Solo te ha pedido que confíes un poco más. Que no sueltes la fe justo antes del milagro. Porque muchas veces el mayor ataque llega cuando la respuesta está más cerca. La duda aparece cuando la promesa está a punto de cumplirse. El cansancio llega cuando el proceso está por terminar. ¿Y si estás a un paso de lo que tanto has pedido? ¿Y si rendirte ahora significa soltar justo antes de recibir? Dios ve tu lucha y hoy te recuerda que no estás solo en ella. Detente un momento. No sigas escuchando en automático. Este mensaje no es general, es personal. Y si llegaste hasta aquí, es porque tu espíritu necesitaba esta confirmación. Dios no habla al azar, Él toca corazones específicos en momentos exactos. Y este es uno de esos momentos. Tal vez llevas tiempo cargando una oración que parece no avanzar. Tal vez te has preguntado si vale la pena seguir creyendo. Pero hoy, antes de continuar, hay algo importante que debes hacer. Si esta palabra conecta contigo, si esta oración refleja lo que has estado viviendo, deja un comentario con esta frase sencilla pero poderosa. Dios, confío en ti y espero tu respuesta. Escríbelo como una declaración, no para convencer a otros, para recordártelo a ti mismo, porque cuando confiesas con fe, algo se fortalece dentro de ti. No es solo un comentario, es un acto de fe, es decirle a Dios que, aun en medio de la espera, decides confiar. Sigue escuchando, porque lo que viene puede ser la confirmación que estabas esperando desde hace tanto tiempo. Hay batallas que no se ven, pero que desgastan más que cualquier conflicto externo. Son las luchas del alma,
esas que enfrentas cuando nadie te mira y cuando sonríes para no preocupar a otros. Dios conoce cada una de esas batallas, conoce tus pensamientos más profundos. Sabe cuándo finges fortaleza y cuándo te quiebras por dentro. Nada de eso le es ajeno. Has pasado por momentos en los que sentiste que dabas más de lo que recibías, que orabas más de lo que veías, que creías más de lo que entendías, y aún así seguiste adelante. Eso no fue debilidad, fue fe en su forma más pura. La fe no siempre grita, a veces apenas susurra, a veces solo respira, a veces solo resiste. Y esa fe silenciosa tiene un valor inmenso delante de Dios. Quizá te has preguntado por qué otros reciben respuestas rápidas mientras tú sigues esperando. Pero Dios no trabaja con comparaciones. Él trabaja con propósitos. Lo que Él está preparando para ti necesita una base firme. Necesita un corazón que haya aprendido a confiar incluso cuando no hay señales. Necesita un espíritu que haya sido refinado por la espera. Cada día difícil ha moldeado tu carácter, cada lágrima ha limpiado tu mirada, cada decepción ha afinado tu discernimiento. Nada se ha perdido. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma. Tal vez hoy no veas el milagro, pero ya estás viendo al creyente que te estás convirtiendo. Más fuerte, más consciente, más dependiente de Dios que de las circunstancias. Hay momentos en los que Dios permite el silencio para enseñarte a escuchar más profundo, para que ya no dependas de lo que ves, sino de lo que crees. Y aunque tu oración parezca repetirse sin respuesta, el cielo no se ha cerrado. Al contrario, se está preparando. ¿Puedes confiar un poco más incluso ahora? ¿Puedes seguir creyendo aún sin pruebas visibles? Dios no te soltará en medio del proceso. Él termina lo que comienza. Hay promesas que parecen tardar tanto que el corazón comienza a dudar de si alguna vez fueron reales. Promesas que con el paso del tiempo se sienten más como recuerdos lejanos que como esperanzas vivas. Pero Dios no olvida lo que ha dicho, no se contradice, no cambia de opinión por el cansancio humano. Si Él prometió, Él cumplirá. El problema no es la promesa, es la espera. Porque esperar confronta todo lo que hay dentro de ti. La paciencia, el miedo, la confianza, la fe. En la espera se revelan las grietas del alma. Ahí salen las preguntas que no te atreves a decir en voz alta. Ahí aparecen los pensamientos que intentan convencerte de que sueltes todo. Y aún así, sigues aquí, escuchando, creyendo, buscando una señal. Eso ya dice mucho de ti. Dios ve cuando decides no rendirte, aunque no tengas fuerzas. Ve cuando oras sin emoción, solo por obediencia. Ve cuando dices su nombre incluso cuando no entiendes su plan. Hay milagros que no llegan como explosiones visibles, sino como procesos silenciosos que cambian tu manera de ver la vida. Y cuando finalmente llegan, entiendes por qué no fue antes. Porque antes no estabas listo. Porque antes te habría destruido más de lo que te habría bendecido. Porque antes tu corazón no habría sabido sostenerlo. Dios protege incluso cuando parece que demora. Tal vez el milagro que esperas no solo es lo que Dios te dará, sino en quien te está convirtiendo mientras esperas. Y cuando llegue el día, mirarás atrás y comprenderás que cada paso valió la pena, que cada noche difícil tuvo sentido, que cada oración fue escuchada, incluso las que parecían perderse en el aire. Sigue caminando, no estás solo, el cielo no se ha cerrado para ti. Antes de seguir avanzando, vuelve a centrar tu atención. No escuches estas palabras como si fueran para alguien más. Este mensaje te está buscando a ti. Hay momentos en los que Dios pide una respuesta del corazón, no con acciones grandes, sino con una declaración sencilla, sincera y llena de fe. Si esta palabra está hablando de tu proceso, de tu espera y de tu oración, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase. Dios sé que está obrando aunque no lo vea. Escríbela con calma. Léela mientras la escribes. Deja que no sea solo una frase, sino una convicción. Cuando declaras tu fe en medio de la espera, algo se ordena dentro de ti. No porque Dios necesite leerlo, sino porque tu corazón necesita afirmarlo.
Hay batallas que se ganan creyendo. Hay procesos que se sostienen declarando. Y hay milagros que comienzan cuando decides no negar lo que Dios ya está haciendo, aunque aún no sea visible. Sigue escuchando. Lo que viene a continuación puede traer claridad a tu espera y fuerza a tu fe. Hay un punto en el camino espiritual en el que Dios no quita la carga de inmediato, pero sí fortalece los hombros que la sostienen. Y ese punto suele ser el más incomprendido. Porque tú no pediste fuerza, pediste respuesta, pediste salida. Pediste que el dolor terminara. Sin embargo, Dios comenzó por dentro. Te dio resistencia cuando pensaste que no aguantarías un día más. Te dio calma en medio del caos. Te dio una paz extraña que no depende de las circunstancias. Eso también es respuesta. Dios no siempre cambia la situación primero. A veces cambia al creyente. Porque hay batallas que solo se ganan cuando ya no reaccionas como antes. Recuerda cómo eras al inicio de esta prueba. Recuerda cuánto te quebraba, cuánto te desesperaba, cuánto te hacía dudar. Y mírate ahora, sigues herido, sí, pero sigues de pie. Eso no es casualidad. Hay oraciones que Dios responde diciendo espera. Y ese espera no es castigo, es cobertura, es cuidado, es amor que protege de un daño mayor. Tal vez no lo ves aún, pero hay puertas que no se abrieron porque te habrían llevado al lugar equivocado. Hay personas que se alejaron porque no podían acompañarte a donde Dios te está llevando. Y aunque dolió, fue necesario. Dios ve el panorama completo. Tú solo ves el momento. Él ve el propósito. Tú solo ves la herida. Él ve la sanidad que viene en camino. A veces Dios permite que el silencio se extienda para que ya no dependas de señales externas, sino de una relación más profunda con Él. Porque cuando tu fe ya no depende de resultados inmediatos, se vuelve inquebrantable. Y esa fe es la que recibe milagros que no se pierden con el tiempo. No estás atrasado, no estás olvidado, no estás fuera del plan, estás siendo preparado. Lo que viene no solo responderá tu oración, también confirmará por qué tuviste que pasar por todo esto. Sigue firme, el proceso está haciendo su obra. Llega un momento en la vida en el que ya no se trata de pedir, sino de confiar. Un momento en el que el alma, cansada de luchar, aprende a descansar en Dios sin entenderlo todo. Ese momento suele llegar después de muchas lágrimas, después de muchas preguntas, después de muchas decepciones, y tal vez tú estás justo ahí. Ya no pides con la misma urgencia, ya no reclamas explicaciones, ahora solo entregas. Y esa entrega tiene un poder profundo, porque cuando sueltas el control, le das espacio a Dios para obrar de la manera correcta, en el tiempo correcto y con el propósito correcto. Hay milagros que no llegan mientras intentas forzarlos. Llegan cuando confías lo suficiente como para decir que sea tu voluntad y no la mía. Eso no es rendición, es madurez espiritual. Dios honra los corazones que confían incluso cuando no entienden. Honra a quienes siguen caminando, aunque el camino no tenga claridad. Tal vez pensaste que tu fe se estaba apagando, pero en realidad se estaba purificando. Se estaban cayendo las expectativas humanas para dar lugar a la confianza verdadera. Porque la fe no es creer que todo saldrá como tú quieres. Es creer que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no coincide con tus planes. Y cuando esa verdad se asienta en el corazón, algo cambia. La ansiedad pierde fuerza, el miedo se debilita, la desesperación ya no gobierna. No porque el problema haya desaparecido, sino porque Dios ocupa el centro. Hay respuestas que no llegan como palabras, sino como paz. Y esa paz es señal de que Dios está cerca, aunque el milagro aún no se manifieste. Sigue confiando. El cielo no está en silencio, está trabajando. Antes de continuar, vuelve a hacer una pausa consciente. Este punto del mensaje es clave. No lo escuches de paso, recíbelo con el corazón abierto. Hay declaraciones que fortalecen la fe cuando todo alrededor intenta debilitarla. Palabras que al decirlas alinean el espíritu con la promesa de Dios. Si este mensaje refleja tu proceso, si sientes que Dios te está hablando en medio de la espera, escribe ahora en los comentarios esta frase:
Dios no ha terminado conmigo. No la escribas por costumbre. Escríbela como un acto de fe, como un recordatorio en medio de la duda, como una verdad que necesitas repetir cuando el cansancio vuelva. Porque aunque hoy no veas el milagro, el proceso sigue activo. Aunque hoy no tengas respuestas claras, Dios sigue obrando. Declarar tu fe no cambia a Dios, te cambia a ti, te posiciona, te fortalece, te recuerda que tu historia aún se está escribiendo. Sigue escuchando. Lo que viene a continuación puede darle un nuevo sentido a todo lo que has vivido hasta ahora. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que Dios comienza a revertir la historia. No hace ruido, no avisa, no anuncia nada. Simplemente empieza a mover lo que parecía inmóvil. Ese momento suele llegar cuando ya no estás mirando el reloj, cuando ya no exiges fechas, cuando tu oración dejó de ser un reclamo y se volvió confianza. Ahí es donde Dios obra con mayor profundidad. Porque mientras tú pensabas que nada pasaba, Él estaba alineando caminos, cerrando ciclos, quitando obstáculos que aún no podías ver, preparando encuentros, reordenando lo que estaba fuera de lugar. Hay milagros que no llegan de golpe, sino como una secuencia perfecta de pequeños cambios que con el tiempo lo transforman todo. Una conversación inesperada, una puerta que se abre sin esfuerzo, una carga que ya no pesa igual. Y de pronto entiendes que algo cambió. No fue suerte, no fue coincidencia, fue respuesta. Dios sabe exactamente cuándo intervenir, sabe cuándo tu corazón ya no se romperá con la bendición. Sabe cuándo ya no te perderás en lo que recibes, sino que permanecerás cerca de Él. Por eso, la espera fue necesaria. Porque hay regalos que solo se sostienen con un corazón maduro. Hay respuestas que solo se entienden después del proceso. Hay milagros que requieren una fe que ya haya sido probada. Tal vez hoy sigues en medio de la lucha, pero ya no eres el mismo. Algo dentro de ti está más firme, más consciente, más anclado en Dios que en el resultado. Eso es señal de que estás cerca. Cuando Dios responde, no solo cambia la situación, cambia la historia completa. Cambia la manera en que miras atrás, cambia la forma en que enfrentas lo que viene. Y cuando el milagro llegue, porque llegará, sabrás que no fue tarde, fue perfecto. Sigue adelante, el cielo no se ha olvidado de ti, estás más cerca de lo que imaginas. Cuando Dios finalmente habla con claridad, no siempre lo hace con una voz audible, sino con una certeza profunda que nadie puede quitarte. Una seguridad que nace en el alma y que no depende de lo que otros digan. Es ese momento en el que sabes, sin dudas, que Él estuvo contigo todo el tiempo, incluso cuando pensaste que te había soltado, incluso cuando te sentiste solo, incluso cuando oraste y no sentiste nada. Ahí entiendes que Dios nunca se fue. Fuiste tú quien aprendió a escuchar de otra manera. Porque hay etapas en las que Dios guarda silencio para enseñarte a reconocer su presencia sin palabras, para que tu fe no dependa de emociones, sino de convicción. Y esa convicción transforma la manera en que enfrentas el futuro, ya no con miedo, sino con confianza, ya no con ansiedad, sino con esperanza, ya no preguntando por qué, sino diciendo confío. Tal vez la respuesta que esperabas no llegó como la imaginaste. Tal vez el camino fue más largo. Tal vez el proceso dolió más de lo que pensabas soportar. Pero aquí estás, con cicatrices, sí, con heridas sanando también, pero con una fe más real, más firme, más profunda que antes. Dios no solo escuchó tu oración, te sostuvo mientras esperabas, te formó mientras dolía. Te cuidó incluso cuando no lo notaste, y ahora estás listo para lo que viene. Porque lo que Dios está a punto de hacer no solo responderá una petición, confirmará tu fe, sanará tu historia y te recordará que nunca estuviste solo en el camino. Prepárate, el cierre de este proceso está cerca, y lo que viene traerá sentido a todo lo vivido. Hoy Dios te dice que no oraste en vano, que no esperaste sin sentido, que no sufriste sin propósito. Todo lo que viviste fue parte de una obra mayor que ahora comienza a revelarse. El milagro que esperas no llega para impresionar, llega para restaurar,
para devolver lo que el dolor intentó robarte, para recordarte que Dios cumple, incluso cuando el camino parece incomprensible. No siempre recibirás lo que pediste exactamente como lo imaginaste, pero recibirás lo que tu alma necesita para avanzar, sanar y volver a creer con fuerza. Dios ha oído tu oración, no solo la escuchó, la guardó, la trabajó, la protegió y hoy te asegura que su respuesta está alineada con su amor, no con tu miedo. Lo que viene no será casualidad, será confirmación. Confirmación de que la espera tuvo sentido, de que el silencio no fue ausencia, de que la fe que decidiste sostener en la oscuridad ahora dará fruto. Cuando mires atrás, comprenderás que Dios nunca te soltó. Te estaba guiando, paso a paso, aun cuando no lo veías. No te desanimes, no retrocedas, no dudes ahora. Este no es el final de tu historia, es el comienzo de una nueva etapa. Una donde el dolor ya no dirige, donde la fe ya no tiembla y donde el milagro encuentra un corazón preparado. Dios te responde, Dios cumple, Dios llega y hoy más que nunca estás en sus manos. Gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. De verdad, gracias. En un mundo que corre rápido, donde todo distrae y pocos se detienen a escuchar con el corazón, tu permanencia dice mucho de ti. Quedarte hasta aquí no es casualidad. Significa que tu espíritu estaba buscando algo más profundo. Significa que necesitabas estas palabras, este momento, este recordatorio de que no estás solo y de que Dios sigue obrando en tu vida. Cada minuto que dedicaste a escuchar este mensaje es un acto de fe. Es una señal de que a pesar del cansancio, de las dudas o de las luchas internas, sigues buscando a Dios. Y eso tiene un valor inmenso. Gracias por permitir que este mensaje te acompañe. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por no rendirte antes de tiempo. A veces, simplemente permanecer ya es una victoria. Si este contenido tocó tu vida, recuerda que no fue solo un video. Fue un encuentro, un momento entre tú y Dios, usando este espacio como puente. Que lo que escuchaste hoy te dé paz cuando la mente se agite, fuerza cuando el ánimo falte y esperanza cuando la espera se haga pesada. Que recuerdes estas palabras cuando vuelvan las dudas y que sepas que Dios sigue contigo, incluso en los silencios. Gracias por ser parte de este camino. Gracias por confiar. Gracias por quedarte. Que Dios te bendiga, te guarde y te acompañe en cada paso que des a partir de hoy.